nos podemos sentir confundidos ante los pasajes de nuestras vidas, que hace que nos atemos en situaciones que atentan con nuestro bienestar. Por esta razón, quédate aquí para conocer todo aquello que beneficia tu crecimiento personal con María Ángel Delgado. Bueno, estamos con Carlos Piña Grau, quien es conferencista, mentor, escritor, autor de vida también. Carlos, no es la primera vez que estás aquí con nosotros. Vamos a poner en este camino de crecimiento personal esta parte, esta herramienta en donde tú eres su director, su creador, como es el diagnóstico integral al asistido DIA, ¿no? Son las siglas. Una herramienta bastante útil para lograr un diagnóstico personal, a nivel personal y también organizacional. Pero como siempre yo manejo la premisa, no sé si tú me afirmas o no, o me apoyas, que si la persona, ese líder, no está equilibrado, no puede llevar a cabo ningún tipo de organización, incluyendo su organización como es su casa, pues su vida, sus esposas, sus hijos, etcétera, etcétera. Entonces vamos a explicar brevemente, bueno, digo yo brevemente, lo que sea necesario explicar, de dónde nació, cómo nació esta herramienta, esta aplicación creada por ti, ¿verdad? Y en base a qué fuente, porque sí, ciertamente yo tuve la oportunidad de ejercer este tipo de herramienta, utilizarla, ¿no? Te da una serie de respuestas, yo te lo voy a explicar, pero ¿de dónde se basa esta respuesta? ¿Quién es el que la está dando? ¿Es un robot? ¿Es un especialista? ¿Eres tú? Adelante, Carlos. Bien, bueno, yo realmente de muy joven empecé a trabajar en la tecnología y cuando vi la primera computadora me emocioné tanto. Y yo le pregunté a alguien que era un experto, mira, esa máquina puede pensar como uno. Y me dijo, claro que sí, todo lo que tú puedas lograr escribir con lápiz y papel, tú puedes sistematizarlo y después automatizarlo. Así pasaron muchos años hasta que tuve una situación muy particular por el exceso de trabajo y por querer hacer que la máquina tomara decisiones casi humanas en un momento de mi vida, que era darle información útil para que las personas pudieran elegir la información completa y correcta, ¿no? Que estuviera confiable y oportuna para tomar decisiones, ¿no? Pero ahí fue cuando yo me enfermé, ahí fue donde yo me agoté energéticamente y con un estilo de vida bien desordenado. Comía mucho, bebía, fumaba, yo llegué a ese colapso nervioso. Ahí fue donde yo empecé a buscar ayuda, pero no afuera, sino adentro, a escuchar mi voz interior, ¿no? Y eso fue algo mágico, ¿no? Eso fue algo mágico porque cuando yo empecé a tranquilizar mi mente, cuando yo empecé a entender que había un riesgo de morir, tenía 2 hijos pequeños, cuando yo empecé a sentir la realidad, porque cuando tú ves la realidad enfrente, no te queda otra que pensar de una manera diferente a como has pensado hasta ese momento. Ahí fue que partió la idea de poder, después que pasé por la experiencia, que fue intuitivo, no tenía el modelo ni tenía el método, simplemente por instintos, por escuchar mi voz interior, empecé a hacer cosas que me aliviaron mis dolencias, dejé de fumar, dejé de beber, empecé a tener una alimentación sana, empecé a caminar y empecé a calmar tanto la mente como las emociones y los apegos y las adicciones que tenía hasta ese momento, ¿no? Ahí fue donde yo, en esa introspección, empecé a darme cuenta que uno es el responsable de su vida. O sea, todo lo que sucede o te sucede es porque algo hiciste o no hiciste, ¿no? Y ahí está el detalle, que el liderazgo no empieza por hablar cosas bonitas, sino porque tienes que dar el ejemplo contigo, con tu familia y en todas partes. Y a veces no es fácil. Hay que reconocer que uno no tiene las cosas listas ni es un perfecto. Uno es un imperfecto que busca la perfección. Y ahí fue donde yo sentí la importancia de compartir, producto de una voz interior que me vino cuando yo logré cierta calma y me dijo, te diste cuenta por fin, ¿no? El darse cuenta de todo el desastre que había hecho hasta ahora, ¿no? Aunque tenía éxito, tenía un poder económico, era de prestigio, tenía un estatus bien interesante, pero mi vida por dentro no estaba bien. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Podemos aparentar muchas cosas lindas, podemos hablar muy bien, podemos hasta emocionarnos y creer que somos unos actores de la vida, pero la procesión está por dentro. Ahí fue cuando yo entendí que había que compartir una experiencia de un año en donde en ese proceso y empecé a impartir con una emoción inmensa. O sea, ni cobraba, pues. Yo simplemente, yo quiero hablar con ustedes, me permiten, y yo le hablaba a todo el mundo, ¿no? O sea, era una necesidad de compartir
el poder sanarme, el poder estar vivo otra vez. Pero en el tiempo toqué muchas cosas desde el punto de vista psicológico. Y ahí fue el detalle que muchas personas y empresas me preguntaban, ¿pero tú eres psicólogo? Digo, no, yo simplemente soy un psicólogo de la vida. Lo que aprendí es a sobrevivir y a vivir y a entender muchas cosas. Ahí fue donde yo me di cuenta que era bueno tener en mi equipo psicólogos. Y tuve 30 psicólogos y 5 psiquiatras trabajando con el proyecto, y yo aprendí mucho de ellos y también ellos aprendieron del modelo. Porque era un modelo experimental, no era un modelo teórico, era un modelo de vivencia con cosas prácticas. Y ahí fue que impartí durante más de 30 años en Latinoamérica estos conceptos, esta teoría, este modelo en sí, que luego después, en el 2014, producto del aprendizaje de muchísima gente, no solamente los psicólogos y los psiquiatras que aportaron muchísimas cosas, sino la gente, porque cuando la gente está viviendo un proceso hermoso, auténtico, de experiencia, yo toqué más de 100.000 personas en 30 años, y yo era un gusanito de oír, y cuando vi algo mejor lo cambiaba, porque mi emoción era usar la exteligencia, que es la inteligencia de los demás. Entonces yo no tenía la pretensión de que me la sabía toda, ni nunca la he tenido. Yo siempre he creído que en el equipo, en el proceso de experimentación, de descubrir y aprender, tú vas construyendo algo que sea fácil de traspasar, que sea fácil de enseñar, que sea fácil de aplicar. Sobre todo esa parte para mí era muy importante, hacer las cosas sencillas, ¿no? Porque la vida realmente es sencilla, uno la complica, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a escribir esa experiencia, estuve prácticamente creando una estructura. En esa estructura eran 7 pilares, que son la autoconciencia, la información útil, la comunicación integral, el manejo de la diversidad, juntos podemos, trabajo en equipo, manejo de los recursos, y nace el líder que hay dentro de ti. Basado en esa estructura, yo me senté a escribir todo lo que yo había vivido y lo que había aprendido de toda la gente que me toqué en el camino. Y fue un trabajo interesante de crear una tabla de 343 enunciados, donde a través de eso empecé a escribir el libro que se llama Yo Soy Éxito, el audiolibro que lo grabé, hasta me hice locutor para grabarlo con una mejor intención y sonara mejor la cosa. Y luego me senté a vaciar en una plataforma, en una estructura, en una base de datos, ese sueño que te comenté al principio, cuando tenía 15 años, que quería que la máquina pensara como yo, y empecé a volcar cómo yo enseño lo que he aprendido en una forma didáctica, en un autodesarrollo, y ahí es donde están las preguntas que se crean en base a la estructura, en base a la secuencia, y las respuestas se basan en todo lo que yo escuché, aprendí, que yo creo que el 90% de lo que yo comparto lo aprendí de la gente, lo aprendí de afuera, pero de una manera incorporándola dentro de una estructura que tenga sentido. Es como armar un rompecabezas, ¿no? Y ahí es donde nace la estructura, y yo la he querido cambiar de manera más de una vez, y no puedo. Son 7 pasos, son 7 procesos que ayudan a que tú, en primer lugar, despiertes, porque tú dormido no vas a poder asimilar absolutamente nada. Tienes que tener la taza vacía, ¿no? En segundo lugar, que desarrolles tu capacidad de escuchar. Muy poca gente sabe escuchar. Entonces, el tema de despertar, estar en el momento presente, que te hace más inteligente al estar en el momento presente, y empiezas a escuchar, empiezas a diferenciar lo que es la información en cantidad versus calidad. Y ahí me di cuenta que las personas que eran inteligentes, porque todo esto es un proceso de observación, no manejaban cantidad, manejaban calidad, solo en una página. Dame lo concreto que necesito para tomar una decisión hoy, no lo que pasó ni lo que va a pasar. Entonces yo empecé a manejar que el segundo pilar tiene que ver con la elección de aquella información que te hace ser creativa, que te hace ser inteligente porque está en el momento presente, que te disminuye el nivel de estrés porque no tienes cantidad sino la calidad, y que por supuesto entras en una etapa de tomar decisiones mucho más efectivas y te puedes mejorar tu capacidad de comunicar. Entonces, el estar despierto y manejar la información te permite ir al tercer paso, que es expresar esas ideas, esa información en forma clara y precisa. Y ahí yo empecé a aprender que ser coherente no es hablar bonito, ser coherente es que uses las palabras que la gente entiende, ¿no? Hay muchas veces que la gente no entiende palabras porque usa palabras sofisticadas. Y yo usaba un ejemplo muy sencillo. Yo le decía a la gente, piensa en un tigre grande de Bengala. Entonces la gente a veces no sabía por qué le preguntaba eso. Pero pensaba en un tigre grande de Bengala porque yo le decía, pero piénsalo. Ahora piensa en un kusikatsu. Y la gente cuando empezaba a ver eso, le daba pena decir no sé. Y yo le decía, ponte rojo una vez. Palabra que no entiendas, di no sé. No importa que no sepas. Lo importante es aprender, y aprender con H en el medio, ¿no? Cuando tú empiezas a darte cuenta que en ese proceso de la información y te comunica,
Entonces, tu lenguaje ya es un lenguaje que se adapta al grupo. O sea, yo dicté este curso en niños de 10 años, en señores de más de 60 años, en todo tipo de personas, en muchos sitios, y yo usaba el lenguaje más sencillo, porque entiendo que si no hay una imagen con respecto a la palabra, la gente no dice nada, pero tú ves que la cara no ayuda, ¿no? Porque no entiende, ¿no? Entonces, cuando tú te comunicas en forma clara y precisa, tienes que entender algo importantísimo, que no todo el mundo piensa como tú. La gente puede pensar diferente. Y tú tienes que respetar a las personas en su historia, en su ritmo, sin entrar en juicios ni evaluaciones. Entonces, el manejo de la diferencia, para mí yo lo entendí con don Pedro Arrueta, por cierto, que es un nivel de madurez. Es la integralidad, es la capacidad de pensar, sentir, decir y actuar al unísono. Cuando tú empiezas a entender eso, tu nivel de madurez se incrementa y eres una persona que te conviertes en un equipo. O sea, ya tú sabes que no eres la verdad absoluta, ya tú sabes que todo el mundo tiene la capacidad de expresar, ya tú escuchas con más atención. Entonces, al madurar, es que realmente al trabajar en equipo, te das cuenta de que necesitas recursos, el tiempo, dinero, el recurso de poder respirar, el recurso de poder hacer cosas que te hagan sentir mejor y hacer con menos esfuerzo más. Cuando tú utilizas inteligentemente los recursos, tú simplificas, tú aumentas tu productividad, aumentas tu rentabilidad, no importa de dónde estés. O sea, el tema es el uso de las tecnologías, en las redes, el poder manejar un sistema, el poder entender cómo puedes hacer las cosas cada vez mejor, porque los recursos son la ayuda que tú tienes, como cuando en un principio el hombre estaba en la época histórica, que se dio cuenta que no podía golpear con la mano, tuvo que crear un mazo, luego una arco y flecha, luego una lanza. Entonces, los recursos son las cosas que tú tienes que utilizar para manejar situaciones complejas como la que nos toca vivir en este momento ahorita, ¿no? Y una vez que tienes ese proceso de despertar, empiezas a sentir que estás viva, que estás manejando la información que realmente te hace feliz en el momento presente, que la puedes expresar en forma coherente, congruente, asertiva, que atiendes a las diferencias como un proceso de madurez, que trabajas en equipo para poder lograr hacer más con menos y que usa los recursos inteligentemente, ahí nace el verdadero liderazgo que está dentro de ti. O sea, el liderazgo no está afuera. O sea, la gente se llena de conceptos y teorías porque cree que tener cantidad de información te hace ser más inteligente o te hace brillar o te hace ser diferente. Y es totalmente falso. La manera como yo aprendí, y fue lo que me sanó mi vida, fue que yo tenía que tener claro qué era lo que yo tenía que hacer para poder estar vivo, qué era lo que yo tenía que hacer para ser más feliz, qué es lo que yo tenía que hacer para poder. Entonces ahí el sistema, el día, lo que ayuda a través de una serie de preguntas muy estructuradas en base a una experiencia de mucho tiempo, donde te ayuda a poder organizar tus ideas, te ayuda a identificar áreas a mejorar y a través de las respuestas que tú das, si son honestas, a veces hay que hacer un proceso de ventana de Yoharis, ¿no? De buscar una coevaluación, que alguien te diga, ¿no? Tu pareja, tú dices, yo escucho con atención, y dice, no, tú a veces escuchas ese no, bueno, entonces tú ajustas la respuesta de tal manera que tu reporte, que sale al final un informe automatizado en un segundo, te dé orientaciones, te dé acciones, te dé afirmaciones, te muestre los gráficos para que veas claramente cómo estás en cada uno de los factores. Te ayuda con un libro personalizado de 49 páginas para que tengas ese libro de cabecera y te des cuenta que la vida es entrar en un proceso de evolución, pero adquiriendo la información útil que tú necesitas de acuerdo a tu realidad. No llenarte de conceptos, no estudiar todo, el último grito de la moda, no. Tú tienes que empezar, si tú tienes un problema que no respiras bien, aprende a respirar. Si tienes un problema que no vives en el momento presente, aprende a dejar el pasado y el futuro. Si no te conoces a ti mismo, tienes que saber quién eres y conocer tu flor, cuáles son tus fortalezas, limitaciones, oportunidades y riesgos. Entonces, cuando tú entras en esa etapa evolutiva, tú empiezas como a centrarte y la herramienta lo que va a ayudarte es a que estés centrada, es a que estés más clara, que estés más consciente. Ayer una persona me la llenó y me dijo, Carlos, estoy raspada, saqué 48 puntos. Y es que bueno que estás dándote cuenta de las cosas que tienes que cambiar y mejorar. Porque la gente que contesta realmente y saca 100 puntos, 89 puntos, no tiene nada que aprender. Y esto es falso. O sea, uno tiene que ser muy honesto en las respuestas que uno da. Entonces, esta herramienta lo que va a ayudar es que despiertes. Y el despertar no es un despertar de por vida. Uno despierta, yo desperté cuando dejé de fumar y no fumé más nunca. Pero eso no quiere decir que yo estoy despierto en todo. Porque hay que ser bien honesto, ¿no? La honestidad es algo que tú no te puedes autoengañar. Y la idea es que tú necesitas darte cuenta qué necesitas tú. Y la herramienta que buscas son dos cosas. En primer lugar, el modelo, pues el programa. El problema es que la gente haga un alto y diga, este soy yo, con virtudes
y defectos. Esa es la realidad. Ahora, cuando yo hago la introspección, yo me digo, ¿con qué cosas yo quiero cambiar para mejorar? ¿Cómo yo puedo ser más feliz? ¿Cómo puedo estar más sano? ¿Cómo puedo yo mejorar mi calidad de vida? Ah, bueno, ya identifiqué lo que necesito identificar, pero lo hice yo, no que yo se lo dije. Ese es el tema, que la gente no va a cambiar si no quiere cambiar. Y la gente cambia cuando siente la necesidad y dice, yo no puedo seguir fumando porque me voy a morir, o yo no puedo seguir actuando de esta manera porque voy a estar incómodo en la vida, o voy a enfermarme, o lo que fuese, ¿no? Cuando tú empiezas a detectar que ese es el primer paso más importante, porque el crecimiento personal no es llenarse de conceptos. El crecimiento personal empieza cuando tú sabes quién eres, dónde estás y hacia dónde vas. Y una vez que tú detectas y la herramienta te da la información útil para poder tú lograr entender cómo estás tú, entonces tú dices, bueno, ahora en este momento yo quiero activar el GPS, el GPS de mi vida. Ese es el segundo paso. Y el GPS es, bueno, ya yo tengo claro que tengo que vivir el momento presente. Ok, ¿cómo hago la transición? ¿Cómo hago los cambios de hábito? ¿Cómo tengo el foco claro, la disciplina, el compromiso, las afirmaciones necesarias, interrumpir lo que me molesta para poder entrar en un proceso de cambio? Pero un cambio que no depende de afuera, un cambio porque yo digo que quiero mejorar y quiero cambiar, pero para ser yo mismo. Y la herramienta lo que busca es que te dejes todos los arquetipos, todo ese proceso de máscara, de sombra, de caretas, de prejuicios, de tabúes que tenemos todos, y que de alguna manera cuando los podemos identificar y nos damos cuenta que con eso no nos va a ayudar, porque son introyecciones que aprendimos cuando niños y las repetimos inconscientemente hasta que despertamos la conciencia y empezamos a oír nuestra propia voz. No la voz que está grabada en nuestras memorias, que es repetitiva, que es mecánica, que es automática, sino es la verdadera voz. Y ahí es donde viene realmente el segundo paso, que es activar el GPS de tu vida. Cuando tú activas el GPS de tu vida, tú empiezas a disfrutar el estar viva, el estar vivo. Y todo esto, para buscar un poco la sustentación, este marco teórico que está en la herramienta es producto de miles de personas que me dieron su aporte en un momento determinado, que me hicieron despertar, darme cuenta que habían cosas mejores que las que yo tenía, y yo me convertí en un sistematizador de ideas, de mejores prácticas, de alto impacto, y todas son del sentido común. Lo que más me encanta es el sentido común. Muchas veces la gente dice, bueno, es que hay que oír, pero hay que escuchar, pero no hay que oír. Ajá, y tú escuchas, oyes. Bueno, yo a veces, tú sabes, y empiezan a hablar una historia, ¿no? O sea, cuando una persona entiende algo y tiene que trabajarlo, ya es un proceso que es de responsabilidad personal, individual. No estarle echando la culpa a la historia, y sobre todo muchas veces, le echamos la culpa de una forma no justa a nuestros padres, que hicieron lo mejor que pudieron y que de alguna manera pues nos dieron la vida, y que de alguna manera estamos aquí gracias a ellos, y que ellos también tenían áreas que mejorar como las que tienes tú, las que tengo yo. O sea, nosotros no somos perfectos, nosotros somos seres humanos que estamos viviendo una etapa acá en la Tierra donde tenemos que descubrir qué cambios debemos hacer. Y esta herramienta, que es un legado, que es lo que quiero justamente dejar, un legado, a través de una experiencia que no siempre lo que está ahí es lo mismo. Cuando hay alguien que me dice algo que es mejor que lo que está ahí, yo lo cambio, porque está todo parametrizado, ¿no? O sea, la idea no es, uno nunca está listo, lo que uno tiene que ser siempre es un aprendiz. En estos días escuché a alguien de España que decía que él es un gran discípulo, y decía que el discípulo es aquel que tiene la disciplina para hacer cambio. Yo siento que todavía soy un aprendiz, que en algunas cosas me falta ser discípulo, porque tengo que tener la disciplina, ¿no? Y yo creo que esa experiencia que yo tuve también en un sitio muy, muy difícil, que fue una cárcel, cuando de repente un participante me dijo, cuando le pregunté, en ese momento estaba todavía yo en la parte cognitiva, ¿no? Oye, ¿qué aprendiste? Como tú sabes, con el ego un poco de demostrar que lo que yo hacía estaba bien. Y me dice, ¿sabe una cosa? Yo todavía no he aprendido, porque yo lo que tengo es un conocimiento y una herramienta que me parece que es muy buena, pero yo hasta que no lo aplique en la vida y sea evaluado por otra persona que me dice que lo estoy haciendo, en ese momento yo le puedo decir, ahí aprendí. Y yo creo que no tenemos que ser muy honestos con nosotros. Aprender algo no es decirlo de la boca para afuera. Aprender algo es demostrarlo con ejemplos. Y yo creo que todos tenemos áreas que tenemos que mejorar, porque yo no soy perfecto, y yo cuando me doy cuenta digo, oye, la verdad que tenía razón lo que decía mi papá, mientras más sé, menos sé. Y lo único que yo sé es que no sé nada. Eso me está martillando hace mucho tiempo, porque yo fui defensor de que si tú sabes, ¿por qué vas a decir que no sabes?
¿Y cómo vas a saber más y sabes menos? O sea, yo no lo entendí hasta que le toca a uno vivir el momento. Yo creo que una de las cosas que son los cambios, porque yo entiendo que los cambios no ocurren porque tú dices, hoy voy a cambiar, ¿no? El cambio ocurre porque estás pasando por un momento difícil, porque en ese momento te das cuenta de la realidad, no la fantasía que tenemos en la mente, muchas veces es la ilusión de muchas cosas, y pretendemos y nos autoengañamos para hacer lo que creemos que debemos ser para que la gente crea, pero todo el mundo sabe que tú no eres, el único que no sabe eres tú que no eres. Pero cuando tú empiezas a darte cuenta de que hay que ser humilde y hay que ser agradecido con Dios con todas las cosas que nos ha dado, que no hemos valorado. Entonces, de alguna manera, lo que yo pretendía con esta herramienta es dar una ayuda que es un granito de arena que te va a permitir, dependiendo de tu nivel de compromiso, tu nivel de conciencia, a que tú tengas claro quién eres de verdad y que no te autoengañes más. La gente se muere dormida, la gente no cambia nunca y hay dos decisiones dramáticas, que por eso me hacen guías de herramientas, que es la vocación y la pareja. Muy poca gente hace lo que le gusta. Mira, yo le preguntaba al final del curso, levanten la mano los que están haciendo lo que les gusta, y era menos del 10%. Y lo hice por muchas veces, era muy fácil. Terminaba el curso, levanten la mano los que están haciendo lo que les gusta, y levantaban muy poco la mano. Cuando tú empiezas a darte cuenta que el proceso de cambio no empieza por aprender cosas afuera, sino por estar en silencio, por conocerte, por calmar la mente y poder darte cuenta qué cosas tienes que no te ayudan a tener un resultado que es favorable, qué cosas haces que no debes hacer, qué cosas no haces que si las hicieras pudiera ser una persona más clara, más feliz y sobre todo contribuir con tu ejemplo, con tu carisma, a lo que otros pueden ver en ti, no porque se lo dijiste en palabras, sino porque te lo vieron haciendo. Y yo creo que el liderazgo, como yo lo manejo, no es el liderazgo de hablar, sino es el liderazgo de mostrar ejemplos, de poder ayudar a otras personas a tenerlos de una forma más consciente. La mirada apreciativa, por ejemplo, que es no ver los defectos de las personas, ver la parte linda que tiene cada persona. O sea, el proceso de cambio empieza cuando tú te das cuenta que tú eres un ser especial, que eres un ser con potencial ilimitado, que cuando te amas, la energía vibra, que las vibraciones suben, que el sistema inmunológico se fortalece. Eso en cierta forma es lo que yo emprendí cuando tuve el problema de salud y me di cuenta que eso ha estado toda mi vida, a veces más, a veces menos, hasta que llega un momento que tú empiezas a sentirte contento, pero contento porque sabes que estás en el kilómetro 50 y te faltan 1000 todavía, ¿no? O sea que realmente uno nunca está listo, pero cuando tú sabes que estás en el camino, lo importante es estar en el camino y tu camino, no cualquier camino. Y la herramienta lo que ayuda es a que descubra eso. Yo le he dado esta herramienta a miles de personas en la herramienta, pero a nivel de la experiencia son muchas más. Y yo estoy totalmente claro de que la herramienta te va a despertar una claridad en algo. Y la gente me lo dice, es verdad, yo tengo este problema. Y digo, claro, porque tú pusiste que tenías el problema lo tienes tú lo sabes, ¿no? O sea, yo no soy mago, yo simplemente te doy cuenta de dónde puedes mejorar y que tú te sientas más comprometido con tu realidad de vida, no con el proceso de hacer cosas para que los demás crean, ¿no? O sea, yo creo que este coronavirus y esta realidad nos está haciendo a nosotros sentarnos a repensar realmente quiénes somos. Y este es el momento oportuno. No mañana, no ayer. Este es el momento que en vez de tú estar dando explicaciones, justificando tus errores, aprendiendo cantidad de cosas para aparentar que sabes, sino tienes que empezar a disfrutar la vida, aceptando la realidad, entendiendo que esto no se sabe cuándo se va a acabar, que empiezas a crear hábitos nuevos para poder mejorar tu calidad de vida en la comida, haz ejercicio, conéctate con las personas, empieza a trabajar aquellas cosas que no has hecho tú nunca en tu vida. Aprovecha este momento. Este es Carpe Diem famoso de la Sociedad de los Poetas Muertos. Es el momento para poder despertar y decir, yo quiero en este momento ser una mejor persona porque yo soy una mejor persona y porque yo decido ser una mejor persona y la mejor forma es conocerte a ti misma. Sabes quién eres, conocerte a ti. Es así, excelente posición. Ahora, Carlos, tú manejas los 4 pilares en esta herramienta, en esta aplicación, donde tú la denominas FLOR por sus siglas, que a nivel del mercadeo es el famoso FODA. Fortalezas, limitaciones, oportunidades y riesgos. A nivel empresarial,
muchos coach manejaban, como yo ya había dicho, el FODA. Y estábamos concluyendo que el FODA también tiene que comenzar con uno mismo, en ese autoanálisis. Ahora, hablaba con otro escritor donde decíamos, estamos hablando de las adicciones, que también he hablado contigo, y estábamos compartiendo el hecho de que si tú le dices a un borracho, borracho, se ofende. Esa persona que te está escuchando ahorita y que le estás diciendo intrínsecamente que, mira, visita esta aplicación porque puede ser que ese problema o esa situación por resolver la pueda solucionar con esta aplicación. Esa persona que te está escuchando me está ofendiendo. No, 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 no. Yo tengo 20 años en mi empresa y puedo tener 60 más. Pero resulta ser que este mundo COVID es un mundo nuevo. Yo lo he definido, este 2020, es un renacimiento desde todo punto de vista, desde lo científico hasta lo espiritual inclusive. Entonces, es como tú estás hablando, es ese autoconocimiento, pero esa parte interior que se tiene forzosamente unirse a lo espiritual, quieran o no, porque fíjense, ahorita tú te puedes fijar y las personas que nos están escuchando pueden saber cómo esta enfermedad, ni los médicos con mayores especialidades y experiencia, inclusive años de experiencia, han podido con este virus. Entonces, quiere decir que hay otra explicación, hay otra enseñanza, hay otros maestros, hay otros mensajes. ¿Cómo le puedes decir tú a esa persona, abre la aplicación? ¿Cómo para que no se ofenda? ¿Cómo le puedes decir tú a ese veterano de 1000 guerras, que llamamos coloquialmente, donde es dueño de 20 cadenas, no sé, de comida, y está pasando por un momento difícil, pero él se lo achaca a que, bueno, esto cuando pase el COVID todo va a pasar, ¿no? No se está dando cuenta que esa herramienta humana, ¿verdad? Como son los colaboradores, hay una emoción que están trabajando en ellos, que eso hay que trabajar mancomunadamente, pero si ellos no están estables, jamás pueden trabajar mancomunadamente. Entonces, yo quiero que los invites, como tú le presentas esa herramienta, como tú lo invitas, mira, aplica esa herramienta, así tengas 40 años teniendo, entre comillas, éxitos. Bien, bueno, lo primero que te voy a comentar es que yo usé el FODA también, hasta que me di cuenta que la flor es más romántica. Sí. Y la flor tiene una imagen hermosa y todos mis cursos tenía flores por todos lados para que la gente se recordara visualmente. Digerir mejor las cosas. Oliera las rosas tan ricas que olían para poder darte cuenta que al final después las empresas muy grandes usaban la flor, ¿no? A mí una vez una empresa me dijo, mira, yo no puedo usar ese nombre de flor porque eso es eso no es gerencial. Hay que usar el FODA. Y yo decía, no, FODA. El FODA no es realmente la solución, es la interpretación que tú manejes con respecto a eso, ¿no? Mira, tú me haces recordar el momento de mi vida en que yo tenía un ego tan grande, que yo creía que me las sabía todas y tenía resultados. Porque el problema está cuando la gente tiene resultados y no escucha. Ahora, lo maravilloso es que yo desde el año 84 estaba aspirando que la gente me escuchara porque yo había vivido un proceso doloroso y la gente le costaba escucharme, excepto la gente que era más inteligente, no por conocimiento, sino por inteligencia práctica de la vida. Yo cuando revisé y cuando hice el libro me di cuenta que la gente que me contrataron eran gente especiales. Y la gente especiales sabía lo que había que decirle a la gente que estaba en los cursos. La gente iba al curso y decía, no, ¿qué me has enseñado tú a mí? O sea, hay un tema que hasta que tú no empiezas a vivir, como dijo una vez una amiga, que era un virus que no se mete en el cuerpo, después no se sale. Porque definitivamente la gente que no escucha, porque tiene el ego, porque se la sabe toda, yo siempre he querido el mundo a mis pies, vamos a decirlo así, y ahorita está así. Ahorita el tema de este virus que puede atacar a cualquier persona, que es un tema de cambio de hábitos. Fíjate tú que es un tema de que yo cuando cambié mi vida, cambié porque cambié los hábitos. Empecé a dejar de fumar, comer sano, a no beber y empezar a tener un estilo de vida que me permitiera recuperar la energía, ¿no? En este momento, cuando yo analizo mi historia con el momento presente, estamos igual, estamos presos. Estamos en un sitio donde no podemos, aunque tengamos dinero, no podemos viajar, a lo mejor. De repente hay un riesgo si no te cuidas, si no te cambias tus hábitos. Y entonces llega un momento que la energía y la autoestima de una persona que está acostumbrada a vivir de una manera sin el contacto con su esencia,
puede tener un riesgo a morir y puede tener un riesgo a quebrar. Y además que hay tantas cosas que están pasando con el tema económico, con el tema de salud, con el tema de depresión. En estos días estuve hablando con una persona que me dijo que toda su familia está deprimida, ¿no? Yo entiendo que si tú no aceptas, la palabra clave es aceptación, y la aceptación es que tú no tienes la verdad absoluta. Uno tiene que reconocer y volverse un poco más humilde, y quizás situaciones difíciles te vuelven más humilde. Entonces, ¿qué es lo que yo creo ahorita? Este es el momento perfecto para la tierra fértil, que de alguna manera la gente que se creía que se las sabía todas y que en este momento no puede hacer lo que quería hacer, lo que estaba acostumbrado a hacer, y que se da cuenta que ahora tiene que estar todo el día con sus hijos durante X tiempo, que antes pensaba que era más sabroso estar afuera. Cuando tú empiezas a entender que el sistema externo te bloquea tu parte emocional de justificaciones, entonces la gente empieza a bajar y ya empieza a tener otros niveles diferentes de energía y empieza como a pensar un poco más allá de las palabras. Yo creo que el momento ahorita es que independientemente que tengas todo el éxito del mundo, que tengas todo el dinero del mundo, pero si no lo puedes utilizar, ahí está el punto en donde ahorita nos toca ir más hacia la parte espiritual. Y tú me hiciste recordar algo muy interesante. Yo estaba en el área tecnológica y hacía todo con la información útil, con la toma de decisiones. Pero cuando yo empecé a tener situaciones, tuve que ir al mundo espiritual. Entonces yo trabajaba por un lado, pero por otro lado meditaba, caminaba descalzo, abrazaba los árboles, empezaba a hacer cosas que no eran del blanco y negro, ni el uno y cero, sino eran los grises que hay en la vida. Y yo duré un tiempo dividido en la parte intelectual, racional, de toma de decisiones, información, y el mundo emocional, espiritual. Hasta que llegó un momento en la vida que los integré los dos. Y lo interesante de todo esto es que cuando uno habla de ciertas cosas que tienen que ver con la toma de decisiones, hay un punto clave que no es tomar decisiones por lo que sabes y aprendiste, es porque tienes que tomar la decisión en el momento presente de acuerdo a la realidad. Y tienes que en ese momento reconocer que no todo lo que sabes da resultados en el momento presente. Y mucha gente se está frustrando porque no puede aplicar sus conocimientos en el momento presente porque la realidad es otra. Cuando tú empiezas a sentir el tema de frustración, aunque no lo aparentes afuera, porque hay un proceso, primero empieza para adentro y después empieza la cara, no ayuda, como ahorita hay mucha gente, ya uno siente que el tiempo, no sé qué hacer, ya estoy obstinada. Entonces ya el proceso no es que, no, yo hago esto, yo hago otro, veo Netflix, veo lo otro, pero llega un momento que la situación continúa y va a continuar y no sé hasta cuándo, ¿no? Entonces, si tú empiezas a aceptar en una realidad que el proceso te va a ayudar a que tú te encuentres contigo, renazcas contigo, empieces a pensar de ahora adelante cuántas maneras diferentes creativamente voy a hacer y resolver el problema, cómo me voy a conectar con mi intuición, que es tu ser interno, que es tu voz interna. Porque la intuición es tan mágica que tú te das cuenta a veces que respondes preguntas que no tienen lógica, pero tú lo sientes. Entonces, esa es la intuición. Y hay otras cuando te habla la voz. Y cuando te habla la voz interna, que esa fue una sola vez que me ha hablado en mi vida, y fue que me dijo, ah, por fin te diste cuenta de quién eres, ¿no? Y yo tuve que decirle sí. No tuve que dar más explicaciones. Todo lo que me dijo, en un segundo yo entendí todo lo que yo he hecho y no he hecho. Y ahora, ¿qué vas a hacer de adelante? Comparte esto con el mundo, ¿no? Y ese fue lo que yo invito, que para poder escuchar esa voz interior tienes que aquietar la mente. Yo la quieté, sentía que había un riesgo, me volví más humilde, empecé a entender que esa voz está más allá de las palabras, que no es un pensamiento que viene, sino es algo que aparece de repente, de una manera, dicen algunas personas que es el Espíritu Santo, cada quien tendrá su versión, pero yo la respeto. Pero el punto es que tienes que aquietar la mente y no seguir pensando que tienes todas las respuestas a las preguntas de hoy. No respondas las respuestas nuevas con preguntas, a las preguntas nuevas con respuestas viejas. Y ahí es donde empieza un proceso que cada quien le va a tocar su ritmo. Hay personas que ya han despertado y dicen, yo no quiero seguir siendo lo mismo. Qué bueno, el coronavirus me ha permitido descubrir cosas que nunca en mi vida he visto. Hay otras que siguen todavía frustradas porque están esperando que el coronavirus, una vacuna, cure las cosas, ¿no? O que ya vamos a esperar, pero el tiempo va pasando y el tiempo es un recurso no renovable. Lo que tú no haces en cada instante de tu vida no lo vas a poder hacer más nunca en tu vida. O sea, aprovecha el tiempo, vive en el tiempo, disfruta el tiempo, pero tienes que adecuarte como el agua que es tan flexible, que se adapta a cualquier recipiente, porque esa es la sobrevivencia de Charles Darwin, es la adaptación a los procesos de cambio. Cuando tú dejas la inteligencia a un lado y te vuelves más humano, te vuelves más sensible y te das cuenta que la flexibilidad, la aceptación
el compromiso con tu esencia es mayor que lo que aprendiste en la cabecita, tú no puedes ser la misma persona. Y cuando hay ese cambio, la herramienta lo que ayuda es a que te des cuenta, pero tú, no es que yo te voy a dar las soluciones, ¿no? Sino la herramienta te va a poner a reflexionar y te va a poner a darte cuenta y tienes que observar algo mágico que impacta. Observa los resultados que tienes. No lo juzgues. Si tú no tienes esto, no te pongas a dar una explicación que yo cuando era chiquito, que tú no sabes esto, no. Observa, no tuviste resultados, sea honesto. ¿Por qué? Porque lo que hiciste no es lo que tenías que hacer. Y la efectividad se mide por resultados. Entonces no eres efectivo, porque la efectividad se mide cuando tú logras el resultado que quieres en un término de un tiempo razonable y con un producto de calidad. Cuando tú logras eso, tú puedes decir, voy por buen camino. Y lo otro importante es que te sientes bien. O sea, cuando tú te sientes bien, eso quiere decir que estás en la ruta. Si no te sientes bien, hay un conflicto entre lo que pienso, siento, digo y hago. Y ese es un trabajo que hay que hacer ahorita. Lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos. Cuando eso no está integrado, cuando no hay la unicidad, tú tienes un desgaste energético enorme y puede ocasionarte problemas de salud, problemas de depresión, problemas de futuro que tienes que tomar un ansiolítico, problemas de antidepresivos, porque tienes que evitar que tu mente te controle y te manipule. Cuando tú empiezas a ser libre y vives el momento presente y empiezas a aceptar y fluir y empiezas a crecer desde adentro, no de afuera, cuando empiezas a encontrar dentro de ti lo que tú necesitas de verdad, no lo que tú crees que el otro te dijo que necesita, no porque entonces tú empiezas a renacer. Ahí está el renacer. El renacer es cuando tú eres tú, no lo que tú crees que eres, no lo que tú aprendiste con los sistemas, no importa si es comunista o si es capitalista, uno va al consumo y otro va a la dogmatización. Cuando tú eres libre realmente de lo que tú eres y puedes ser libre, tú vas a ser feliz y vas a crecer. La herramienta lo que ayuda es a darle a las personas la información útil para que la gente reflexione y que si quieres puedes iniciar un proceso de cambio para ser tú. Después que la persona responde el cuestionario, que son varias preguntas, pero muy fácil de responder, de verdad que es bastante fácil. ¿Qué pasa con esa respuesta? ¿Se quedan allí en el sistema? ¿Cómo puede ser la persona si realmente quiere comenzar a mejorar esos detalles que el sistema le ha arrojado? ¿Cuál sería el paso a seguir, Carlos? Bueno, hay un programa que se llama Activa el GPS de tu vida, que viene siendo el poner los pies en la tierra y es por poner tangible lo que tú realmente quieres, no a nivel emocional ni teórico, sino yo tengo que, si quiero aprender a nadar, tengo que meterme en el agua a nadar, ¿no? No es que voy a estar oyendo teoría, ¿no? Entonces, el GPS es un programa que acompaña, ahí donde yo actúo como mentor, y mentor es ayudar a la persona a que tenga claro su plan y que yo pueda decirle lo que la persona no ve a través de la flor y a través del proyecto. Entonces, eso es lo que yo he hecho toda mi vida prácticamente. Ayudar a la persona a que si tú dices algo y la cara no ayuda, te tengo que decir, mira, yo no te veo comprometida. O esa meta yo no la veo realista. ¿Cómo tú vas a correr 100 metros planos en 10 segundos a esta altura de la vida? O de repente esa estrategia que estás utilizando no tiene nada que ver con lo que tienes que hacer. O cuando ejecutas el plan te das cuenta que no hay medidores, no hay indicadores. O que no tienes la fuerza de voluntad. O que estás haciendo un proyecto que no tiene sentido. O sea, yo lo que me convierto es un espejo, pero no para dar sugerencias, sino para ayudar a que la persona, una vez que detecta algo que quiere cambiar y mejorar, yo soy como el espejo para decirle, bueno, para tú lograr esto, tienes que tener claro lo que tienes que hacer, tienes que asegurarte que sea realista. Y ahí viene el trabajo de mentoría, ¿no? O sea, el trabajo de mentoría es poder acompañar a la persona, no a darle sugerencias, sino ayudarlo, y un mentor puede ayudar cuando ha vivido una experiencia. Tú no puedes ayudar a otros si tú, por ejemplo, una persona que no haya fumado, no puede ayudar a alguien que deje de fumar, porque no tiene el sentimiento de lo que vivió, igual que en Alcohólicos Anónimos. O sea, la mentoría es algo que a mí me ha gustado porque con la experiencia que he tenido, y si yo no puedo ayudar a una persona, se lo digo, ¿no? Búscate una persona que tenga más experiencia que yo en esto, ¿no? O sea, porque no es el tema de la herramienta yo la puedo explicar y la pueden entender rápidamente. El problema es quién te acompaña con la información que necesitas tú para poder saber en los momentos de crisis qué vas a hacer, en los momentos que tú no estás consciente cómo vas a estar. O sea, es un proceso de acompañamiento. La experiencia que yo tengo de acompañamiento ha sido muy grande y por eso puedo ayudar a muchísimas personas, porque yo no me meto en sí en lo que la persona tiene que hacer en su contenido. Yo lo que le ayudo es qué herramienta puede ayudarte a que tú veas lo que no ves.
Y ahí es donde está el paso más sencillo, porque la persona porque el contenido tienes que tenerlo tú no puedes hacer un proyecto que sea de otro. Si tú quieres hacer un proyecto tuyo, tú tienes que tener, primero que todo, el compromiso. Y ahí es donde viene el punto clave. Cuando alguien va a hacer un proyecto, hay una fórmula mágica que es compromiso más método igual 100% resultado. Si una persona dice, yo tengo el 50% de compromiso y me voy a buscar una metodología, que es lo que hace la gran mayoría de personas, para que me resuelvan el problema, cuando yo quise dejar de fumar, que busqué 8 metodologías y ninguna me funcionó, porque realmente la herramienta funciona, o el proceso funciona cuando tú tienes claro el 100% de compromiso, más el método puede ser cualquiera para que el 100%. Pero si la persona no tiene el compromiso, yo te aseguro que el proyecto no lo va a hacer y va a dar explicaciones, la herramienta no sé qué, no me ayudó, eso me va a resolver mis problemas. Dígame la gente que te dice, con eso voy a resolver mi problema. Y no, ese es tu problema, no es mi problema. Yo te doy una herramienta para que tú hagas un plan que te permita poner los pies en la tierra, eso sí, porque esa es la parte más interesante que yo manejo del crecimiento personal. El crecimiento personal yo lo manejo muy concreto, muy al grano, no es la teoría y tú vas a ver emoción, no, tú puedes tener tus cosas, pero si tú no haces algo que tienes que hacer, yo te lo tengo que decir, porque la idea justamente no es engañar, sino que estas son cosas tan rápidas que en 3 sesiones yo puedo ayudar a la persona a que tenga una herramienta para el resto de su vida, pero son cosas que son muy aterrizadas, ¿no? Por ejemplo, en la ejecución, por ponerte un ejemplo, una persona generalmente, ¿qué es lo que pasa cuando ejecuta el plan? ¿Qué es donde está el problema de los planes? Los planes no están cuando se diseñan, sino cuando no se ejecutan bien. ¿Y cuando no se ejecutan bien? Porque la gente da muchas explicaciones. No, es que tú no sabes lo que pasa, que esta mañana el tráfico, ajá, no se aceptan las explicaciones. Y uno acepta, no estoy ayudando, digo, no hay explicaciones. Tú dices, no lo hice y punto. Segundo, oye, es que tengo falta de ánimo y no tienes fuerza de voluntad. Bueno, empieza a alinear lo que piensas con lo que sientes, con lo que dice y lo hace, porque eso es la fuerza de voluntad. Tú tienes que hacer algo aunque no quieras. Tú tienes que estar claro a dónde vas. Tú tienes que decir lo que vas a hacer y hacer lo que tú dices que vas a hacer. O sea, ahí es donde viene lo que es la fuerza de voluntad. Luego viene otro tema que la gente empieza a cambiar en el camino y se despista porque no tiene la concentración en su meta. Y bueno, lo que te falta es que el foco no está claro. ¿Para dónde vas tú? ¿Qué es lo que tú quieres? Hay un cuento muy famoso que yo pongo que hay 3 muchachos que quieren comer pizza y resulta que el papá le dice, vamos a comer pizza, se emocionan, ven la pizza con paparones y al final cuando llegan al sitio el papá le dice al pizzero, después de una discusión, no voy a comprar nada acá. Y los 3 hijos le dicen al unísono, papá, la próxima vez que vayamos a hacer algo, aclara bien cuál es el objetivo, si es comer pizza o caerle a golpes al tipo. Entonces, hay veces en la vida que uno no tiene los objetivos claros. Entonces, cuando tú no tienes el objetivo claro, mira, la mente es maravillosa cuando tienes un foco. Si tú no tienes foco, la mente es dispersa. Pero cuando tienes un foco y tú quieres y te comprometes en comer sano y balanceado y te concentras en comer sano y balanceado y viene cualquier persona que te dice cómete un dulce y te dices que no, porque tienes el foco claro. Pero cuando tienes el foco claro y te concentras en el foco y tienes la disciplina para poder crear el hábito, tú vas a lograr lo que tú quieras en la vida. Pero toma un tiempo y hay que hacer un esfuerzo. Entonces, uno de los puntos claves en la ejecución es que cuando ejecutas el plan, no puedes perder de vista el foco. El foco es la meta. Hay varias metas. Tienes que entender que para poder lograr resultados tienes que hacer lo que tú dices que vas a hacer. Y tienes que entender que no des explicaciones porque las explicaciones lo que te hacen es justificar tus errores y poder posponer la arruga, vamos a decir así. Y cuando tienes indicadores, porque el punto clave del GPS es el satélite, y el satélite son los indicadores que están en el camino que te dicen, oye, yo quiero comer sano y balanceado y en una semana debo pesar tanto y debo medirme y debo ir a pesarme y en 3 meses, está el indicador es la pesa y el centímetro que te dice que está rebajando, no lo que tú hablas, no lo que tú piensas, que la gran mayoría de personas ante una realidad de no resultado hablan más de la cuenta y se justifica. Porque ahí está el proceso de que el ego te manipula para que tú no cometas el error aparentemente, pero tú por dentro no te sientes bien. Entonces, ¿cuál es el punto clave? El GPS, después que tienes claro lo que tú tienes que hacer y lo que tú estás convencida que eso es importante hacer, bueno, tienes que demostrarlo con hechos, con acciones, con un programa de actividades y con un resultado. Si no hay resultado, no tiene sentido. O sea, el resultado tiene que ser que tú observas el resultado y te das cuenta que lo lograste. O que observas y que no lo lograste y qué vas a hacer. No entrar en el proceso de justificar, sino no me comprometí. Yo hace un tiempo una persona me dijo, mira, yo tengo que levantarme temprano a hacer ejercicio y voy a poner el despertador porque nunca lo pongo. Qué bueno. ¿Lo pusiste? Sí, lo que pasa es que en el momento que sonó,
tenía tanto sueño y lo apagué. Ah, ok. ¿Y qué va a hacer mañana? No, lo voy a poner un poquito más distante para que no lo pueda apagar. Y volvió otra vez y volvió a apagar. Le dije, mira, tú sabes lo que tienes que hacer, pon el despertador en el techo para que te pares. Porque tú no puedes estar todo el tiempo diciendo lo que vas a hacer, que es muy bonito, de la palabra afuera, es muy bonito, hasta la gente es artista, a veces lo dice con emoción, pero no lo hace. Entonces, el punto del dicho al hecho tiene que ser cada vez un menor trecho. Las acciones tienen que demostrar los resultados con ejemplos, no con palabras. La gente se volvió un experto en los marcos teóricos y te habla de cualquier cantidad de maestros, cualquier cantidad de... Es más, lo cito, es que tú no sabes que lo que dijo Jesucristo en la Biblia, y tú lo haces. O sea, el tema no es tener el conocimiento, es tener la sabiduría. Y la sabiduría no se tiene con el conocimiento puro, se obtiene cuando tú experimentas algo y te sale del corazón, te sale de tu esencia, compartes lo que tú hiciste y se te puede creer porque la cara ayuda y porque el ejemplo ayuda. No el concepto. El concepto es la pirámide que está, es la parte del iceberg que está arribita. La profundidad de un proceso de aprendizaje con H requiere que tú logres el resultado que tú quieres alcanzar. Y no lo vas a decir explicativamente. La gente se va a dar cuenta que tienes energía, que lograste tu meta, que te graduaste, que escuchas con atención, que logras hacer los cambios que tienes que hacer, que estás comiendo sano. Y ahí es donde está la realidad. La realidad no son los conocimientos que tenemos, sino los resultados que obtenemos. Carlos, tenemos ya para, vamos, bueno, en marzo, en enero, se celebra, ¿no? Bueno, se conmemora, Dios mío, este cambio como es el COVID que llegó a nuestra realidad. Hay una premisa que es verídica, donde las personas se resisten al cambio. Yo estoy casi segura que el aplicar ese tipo de herramientas donde se hace un GPS, un diagnóstico interno, la persona no se atreve por el temor, el miedo a que deba cambiar alguna situación, y la incertidumbre si le va a ir bien o no es lo que lo limita a hacerlo. Es decir, más vale un malo conocido que un bueno por conocer. Es una premisa que en el día de hoy todavía se lleva y resulta ser que hay que eliminarla por completo. Yo ahorita te pregunto si esta aplicación está también basada, ya dijiste que tienes bastantes especialistas que están de lleno, experiencia también con personas, y que eso, la experiencia es lo que hace, ¿no? Pero está también basado en este nuevo mundo, Carlos, en este nuevo mundo donde las mentes son totalmente dispersas, totalmente agarradas a algo que, como tú dices, sin esencia, porque las personas con esta incertidumbre están literalmente sin rumbo. Aquí yo he sabido de empresarios inclusive que han dejado se han declarado en bancarrota por el temor a que vaya a pasar después de, ¿no? No tanto por la parte económica, que obviamente ha truncado, pero también a nivel de salud, porque el miedo que los medios han, que es una realidad, no se puede negar, pero esa paranoia ha hecho también a ellos a que, bueno, no, me puedo morir, porque COVID es igual a muerte. Entonces, fíjate todo lo que ha irrumpido este COVID. Entonces te pregunto si esta aplicación también hay ese tipo de vivencias, sobre todo del mundo actual, porque es un mundo totalmente distinto. Así como tú dices, las caras hablan mucho, sí, y seguirán hablando, porque a medida que las cosas sigan iguales, mejoren en cierto punto u otro, pero sigue igualmente, hay muchas empresas que se han redimensionado y la gente no quiere entender por qué. O la gente dice, no, se redimensiona por un momento, pero no quieren creer que ya se redimensionó por completo. Este tipo de entrevista que se está haciendo a nivel telemático llegó para quedarse, estoy completamente segura. No solo por este hecho, ¿no? Sino que, bueno, ya nos dimos cuenta de que tú estás en Houston, yo estoy aquí en Italia, y es perfecto. Y la gente, fíjate que aquí casi en una hora y la puede, bueno, puede bajar el canal, esta entrevista, esta locución, estas informaciones, y pueden tener, y esta aplicación, una aplicación le das un link y de una vez está o sea, todo está, que llega un momento que todo está sistematizado. Pero algo sí yo te debato, Carlos, porque si bien es cierto, tú has dicho que la parte espiritual forzosamente vamos a tener que
que familiarizarnos con la parte espiritual. Muchas personas irrespetuosamente tildan de locos a las personas que dicen yo me baso en eso de caminar descalzo, en eso de... Todavía hay gente que dice que son locos. Entonces, yo quiero saber si esta parte también tiene esa parte humana, porque si bien es cierto, sí, el sistema ahorra de todo punto de vista tiempo, hay eficacia, efectividad, etcétera, etcétera, pero la parte humana, ese que tú estés allí, quizás muchas personas quieren al Carlos allí detrás de esa pantalla, quieren que no le responda a la pantalla, quieren creer que Carlos está allí. ¿Puede esta aplicación acercarte a ti? No, sin necesariamente, porque puede ser que esa persona se limite y diga, no, Carlos me va a decir la verdad y yo no quiero que me diga la verdad, voy a huir, me voy por este camino. En la aplicación hay algo donde te enlace rápidamente con esa persona y diga que estoy contigo, o quizás otro diga, bueno, yo quiero un Carlos, yo quiero la mano de Carlos aquí, que me ayude a arrancar, porque una cosa es que tú le des el diagnóstico, pero otra cosa es como tú dices, me comprometeré, podré yo comprometerme al tratamiento, que tú le dirás cuál es el tratamiento. Es como los médicos, yo hago el símil de la ciencia. Si el médico dice, este es el diagnóstico, y para este diagnóstico está en esta terapia o esta medicina, y si tú no te la tomas, ya no es culpa mía. Pero son capaces de culpar al médico. El médico no sirve, el médico me mató, o el médico, ¿me entiendes? Y no puede ser porque no asumen la responsabilidad. Entonces te pregunto, aquí en esta herramienta, ¿hay ese enlace forzoso de que Carlos está allí? Porque muchas personas querrán tenerte a ti, no tanto a la máquina. Por supuesto, hay una parte que dice contacta a Carlos, me contacta directamente a la herramienta. Hay otro punto que tú dijiste muy interesante, que es que cuando yo empecé a vivir el COVID y esta cuarentena y esta cárcel, lo primero que me acordé yo fue mi historia, porque yo tuve un problema similar. O sea, yo tuve un miedo a morir. Yo tuve un problema que no había cura con mi problema, porque tú no vas a cambiar, con una pastilla vas a cambiar un hábito de una persona. O sea, y aquí hay cambio de hábito. Entonces, yo me puse a revisar y dije, oye, ¿qué? Por fin estamos en una tierra fértil, donde todo lo que yo viví hace muchos años, y lo interesante de eso es que tú ves mis videos hace 30 años atrás, o sea, flaquito, pelo negro, sin chivas, yo hablo lo mismo. O sea, yo tengo el mismo mensaje de hace 30 años. Y si tú oyes el mensaje, vas a decir, oye, pero yo era como un pionero en el sentido de que visionario, que yo hablaba de los caos, de la incertidumbre, del miedo, de las necesidades. Eso lo decía yo hace 30 años, porque yo viví ese proceso. O sea, esto que estamos viendo ahorita, yo lo viví hace 30 y pico años atrás. Entonces, ¿qué sucede? Que el tema del temor y los miedos siempre nos bloquean la vida, ¿no? Y yo siempre he entendido que el primer problema que uno tiene es el miedo. El miedo va en contra del amor. El miedo te bloquea tu vida. El miedo te hace tomar decisiones que no son las reales tuyas, ¿no? Porque la rabia y el dolor se expresan y se limpian, pero el miedo te bloquea, ¿no? Entonces, hay un tema que todo lo que está en la herramienta se basa en cómo yo sobreviví ante una crisis de morir. Esa es la herramienta. Y cómo despertar y darte cuenta quién eres tú para poder enfrentarte responsablemente con lo que tienes que hacer y no lo que la emoción te manipula para que dependas de afuera, sino que tienes que ponerte los pies en la tierra y decir, yo quiero vivir, yo quiero ser feliz, yo quiero ser yo quiero desarrollar mi potencial. Cuando yo estuve en un colegio en Venezuela, resulta que yo fui un desertor porque yo estaba en desacuerdo con todo lo que se estaba manejando. Y 30 años después, el director del colegio me volvió a contactarme, mis hijos estaban estudiando ahí, y me dice, Carlos, yo quiero que tú le enseñes los 7 pilares del éxito a todos los profesores. Resulta que yo le hice un taller de 3 sesiones a todos los profesores y maestros del colegio, y al final la graduación fue que el que me dijo a mí que yo era un indisciplinado, que yo era un desordenado, que era un rebelde, me dijo, Carlos, nos estamos dando cuenta y queremos transmitírtelo, que lo que hay que enseñar en la educación es que la gente sepa quién es, que la gente se conozca, que la gente trabaje en equipo, que la gente tome decisiones correctamente, que maneje información útil. Todo lo que tú me dijiste, eso es lo que hay que enseñar. Yo tuve un baño tan agradable porque fue el que me dijo 30 y pico años atrás que yo era un indisciplinado, que yo era un rebelde, y que él me lo haya dicho. Eso tiene un valor impresionante. Él ni siquiera se acordaba de esa vaina. Pero el tema es que yo por dentro estaba con un frito rico de decir, cúnchale, yo logré algo en un colegio que yo estudié y que logré que los profesores tuvieran otro nivel de conciencia, de no solamente hablar, sino que conectarse con la gente. Había un profesor que yo hice la flor con mis estudiantes. Yo les pedí a mis estudiantes que me vieran cómo me veían como profesor, qué fortaleza, limitaciones,
oportunidades y riesgos. Y la verdad que lo que me dieron de información fue mágico, otros no. Porque el problema es que la gente evade, la gente no quiere ver la realidad, la gente prefiere morirse sin saber quién es. Entonces, lo que yo he intentado como legado, y por supuesto en vivo, es mucho más directo, ¿no? Porque hay un tema tan sencillo, uno no es brujo, uno lo que escucha con atención, cuando estás escuchando con atención, lo que la gente te dice. Y lo que la gente te dice, sin darse cuenta, te está diciendo la información que tú no tienes que analizar nada, sino que tú ya sabes que la persona tiene una situación y tú cuando le hablas y te preguntan de repente, ¿y cómo lo supiste? No, si tú me lo dijiste, tú me dijiste. Igual que la gente cuando responde el cuestionario, la gente dice, pero un momentico, este cuestionario que está aquí, ¿cómo supo esto? Bueno, porque tú escribiste que no escuchabas con atención, pues. ¿De qué te vas a leer? ¿Qué te va a salir? Perdón, va a salirte cosas que tienen que ver, ver la televisión al revés, ciérrate la boca, escucha los pajaritos. O sea, tú tienes que entender que si tú respondes con honestidad, la herramienta te va a dar la información que complementa eso. Y por eso es tan fácil después que se llene la herramienta que yo al ver los resultados de la persona, en un minuto yo sé dónde está parada la persona. Porque toda la herramienta tiene un enfoque sistémico. O sea, cada pregunta, si tú lo vuelves a ver, va a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente. Y al final tienes 49 pasos de una ruta como de materia 1, materia 2, hasta la materia 49. O sea, es un proceso evolutivo. Y si la persona me dice una cosa y después dice otra, yo sé que me está, o se está engañando, o que no quiere decir la verdad, o que no sabe ni siquiera lo que está viendo, ¿no? Pero yo le puedo decir, mira, esta pregunta tú me dijiste aquí que no hacías esto, ¿cómo tú puedes hacer esto si no haces esto? Bueno, entonces la gente va aterrizando y se dando cuenta de que aparte que no se conoce, aparte que cree que lo que cree que es verdad, empieza como a estructurar una forma de pensar completamente nueva. Y ahí es donde está el renacer. Empieza a darse cuenta que de verdad que yo hay cosas que no me había dado cuenta antes, pero es verdad, porque ahora que estoy más abierto, que tengo la mente más abierta, observo mi historia y me doy cuenta, como una amiga me dijo una vez, yo ahora sí entendí por qué yo me he casado 3 veces con 3 alcohólicos. Es porque tengo un problema de alcoholismo yo y atraigo a las personas que tienen el problema que tengo yo. Y tú cuando atraes a cualquier persona, lo primero que tienes que revisar es que esa persona es el espejo tuyo. Y yo sé que a veces cuesta mucho reconocer que uno tiene lo que el otro cree que no tiene mal, pero si tú vas al fondo, si tú eres honesto, te das cuenta que tú te atraíste por problemas o situaciones parecidas. Y así es la vida. Cuando tú empiezas a crecer y tú cambias y evolucionas, tú vas a atraer personas con vibraciones diferentes. O sea, pero no porque tú pensaste mejor, sino porque tú hiciste un proceso de reestructuración interna, tú empezaste a tener una conexión con tu esencia, con tu ser interno, y cuando tú actúas desde tu ser interno, tú eres la mejor persona que puede haber en ese momento para ti, porque eres tú. Y el tema no es ser otra persona, no es llenarse de conocimientos de lo que existe en el mundo, porque son experiencias de otros. Tú tienes que construir tu propio libro, tú tienes que construir realmente tu camino, como decía Juan Manuel Serrat, el camino se hace en el andar. Tú tienes que estar consciente de realmente dónde estás y hacia dónde vas. Y la herramienta lo que ayuda es a que te des cuenta dónde estás conscientemente y de acuerdo a lo que tú veas ahí, en las oportunidades de las obras, tú puedes decir, yo quiero estar allá. Y ahí está el GPS de arranque, origen y destino. Luego hay que ayudar a la gente en el método, ¿no? De cómo llegar allá. O sea, porque el método no es un método muy complejo, sino es muy sencillo. La gente cuando escribe una meta, la meta a veces la escribe por lo que piensa automáticamente, pero yo le pregunto, ¿pero lo vas a alcanzar? Pero eso tú lo sientes, pero yo no lo entiendo. Ah, no, espérate, lo que pasa es que yo estaba pensando, pero cuando la gente escribe lo que tiene que hacer en forma clara y precisa, esa es la ruta. Cuando la gente de repente lo que tiene que hacer, tiene que ver una estrategia para lograr eso, no es hablar en voz bonita, en voz alta, no, que tienes que hacer para tú comer todos los días, tomar todos los días 8 vasos de agua. Lo que tengo que hacer es tener un aviso, tener otro por acá, la alarma, el agua disponible. Tienes que tener cosas. Tú no vas a hacer las cosas porque Dios te la va a proveer, Dios te da, pero tú tienes que hacer las cosas. Entonces, las herramientas son tan sencillas que la gente cuando lo entiende puede decidir, decir, mira, yo la verdad que con esta herramienta y con esta inducción que tú me das, yo puedo activar mi GPS. Ese es un punto que me gustaría. Pero si la gente necesita una conversación, necesita que se le aclare algo, de repente hay cosas que la gente no está consciente. Entonces, como no, yo con mucho gusto estoy con la intención de ser el mentor en 3 sesiones. Eso es lo otro que yo creo muy importante. Tú no puedes estar todo el tiempo repitiendo lo mismo. O sea, la gente tiene que tener un compromiso con su proyecto, número 1. La gente tiene que tener claro el foco y la concentración en el proyecto.
Y yo le digo lo que tiene que hacer en función de herramientas, no lo que tiene que hacer en contenido. Yo en los contenidos no me meto. O sea, tú lo que tienes que hacer es alinear lo que pienso, siento y veo y ver cómo lo haces. Ese es tu proceso. Ah, bueno, que no es fácil. Bueno, reescribe lo que haces, que dices, que no haces, que piensas. Entonces, empieza a revisar dónde tú tienes una comunicación tóxica, una comunicación que no te ayuda a que tú lo que dices estás convencida. Porque el tema de convencimiento es clave. ¿Cuánta gente no está convencida que tiene problemas en su vida y que en vez de buscar la solución, busca palabras que te obstinan? Es que yo no puedo, es que yo no sé. Tú tienes que arrancar el día. Yo soy exitoso, yo soy feliz, y no, aunque no te lo creas, pero tú al final de la tarde, cuando te lo repites muchas veces, al final te dices, oye, pero un momentico, como que yo de verdad que soy feliz. Porque el tema es que la mente hay que utilizarla y no que te utilice a ti. Y ahí es donde está el punto, que la gente está tan inconsciente en su piloto automático que no se da cuenta que estas tonterías, que son aparentemente tonterías, de las cuales yo las critiqué con la mente positiva, y la gente positiva y la cara no ayuda, ¿no? Pero yo decía, pero es que tú tienes que hacer un esfuerzo para sentir que lo que tú estás pensando lo quieres sentir, porque el cuerpo se educa con la mente. O sea, tu cuerpo actúa de manera natural. Cuando tú tienes ganas de tomar agua, el cuerpo te lo pide. Cuando quieres caminar, el cuerpo te lo pide. Pero educaste al cuerpo, ¿no? Creaste un hábito para que el cuerpo aprenda y aprenda cosas buenas, cosas saludables. Cuando tú empiezas a trabajar con eso, tú te das cuenta que el esfuerzo cada vez es menor porque tienes el hábito proactivo, el hábito saludable. Y por eso hay que ayudar al cuerpo a que cambie su manera de actuar o de sentir, porque si no lo haces, te va a llevar a un proceso que no es el ideal. Y hay algo muy interesante, que el cuerpo es tan interesante porque tiene tanta inteligencia. Lo que pasa es que nosotros no usamos la inteligencia corporal. El corazón late y hace lo que tiene que hacer. Todo lo que el organismo hace, lo hace con una inteligencia superior. Porque no aprendemos de él. O sea, está dentro de nosotros mismos. Porque no empezamos a decirnos las cosas que realmente sentimos en función de una mejora para poder lograr un resultado superior. Ah, que tengo flojera, que tengo un mal hábito, que a mi papá es así, yo soy así y me quiero morir así. Cuando tú empiezas a romper paradigmas, cuando empiezas a romper adicciones, cuando iluminas tus sombras y te liberas de los tabúes, tú vas a renacer. Y en ese renacer es que tú vas a poder ser feliz en el momento en que te comprometas con eso y vas a poder estar vivo. Y si tú mantienes eso en el tiempo, porque eso no es que eso hay que regalarlo como una matica, ¿no? O sea, las cosas no se dan y listo, ¿no? Sino tú tienes que estar en un proceso consciente de cuáles son tus objetivos. Okay. ¿Sabes, Carlos, qué es lo más importante que yo he visto en esta conversación, que has repetido mucho, yo creo que es la base de todo? Es sacar la esencia de cada uno. Yo no he logrado que alguien, pero ya tú más o menos lo estás palabreando, esa parte de las redes, que yo critico en base a esto. Por ejemplo, tú vas a las redes personales, ¿ok? Personales, y todo es felicidad. Entonces, claro, esas personas que lo están viendo, que no están pasando por todo felicidad, porque la vida no es todo felicidad, porque es parte de la vida, ¿ok? Es un círculo vicioso, porque entonces crea más frustraciones y más inconformidades y más sufrimiento y más todo, porque dice, porque ella está feliz, yo no estoy feliz. Entonces, fíjate cómo manejan los medios eso, ¿no? A través de las redes, porque realmente las personas no muestran su esencia y comenzamos por ahí. O sea, si no son honestas con ellos mismos, porque ahí tú manejaste también el ego, porque si yo no muestro que estoy feliz o estoy de viaje, etcétera, etcétera, no soy alguien. O sea, son situaciones que tienen tanto fondo, tanta profundidad, pero el resultado es la esencia. Al haber esencia hay lealtad, hay verdad, hay realidad, hay conciencia. Yo creo que has basado con un buen principio, como es la esencia, vuelvo y lo repito y le seguiré repitiendo. La esencia como persona dice todo. Y ya al ser consciente de lo que uno es, bueno, decido mejorar o quedarse allí, porque también está el libre albedrío. Quizá muchas personas tú le puedes decir por el diagnóstico X cosa, pero mira, eso es lo que Carlos dice, pero yo no lo acepto y se acabó. Cierro la aplicación y listo. Pero por eso que, bueno, yo creo que comenzar con esta apertura
de esta explicación de dónde viene esta herramienta, cuál es su origen, cuál es el trasfondo de esta herramienta, que es lo más importante, quién está detrás de esta herramienta, yo pienso que es lo más importante y la persona tiene que decidir. Tiene que decidir, porque como tú dices, si no hay compromiso, si no hay esa aptitud, si no hay esa actitud, no vamos a lograr absolutamente nada. Así que te agradezco muchísimo, Carlos, y vamos a comprometerte para entonces ya después de este paso, como es el diagnóstico, vamos a comenzar ya a profundizar cada clave para llegar al éxito. Entonces, vamos próximamente ya a finiquitar una próxima entrevista para discutir, para que tú expongas cada clave, ¿ok? Vamos a hacerlo uno por semana y las personas puedan digerir de la mejor manera, como es a través de ti, que tú eres autor, y la persona que decida si llegar al éxito o no. Comenzamos a partir de la semana que viene, ya te doy la primicia, y te agradezco mucho este apoyo, este aporte en nombre de todos, porque yo creo que vamos a utilizar en algún sentido esta herramienta para aportar, informar. Y las personas están en el poder de decidir. Pero creo que lo has puesto muy bien. Yo creo que más claro no pudiste ser y más honesto no pudiste ser. Y quién mejor que tú que has vivido todo eso. Lo hablas a través de la experiencia y no estás repitiendo. Porque eso es lo otro. Repiten, pero no ejercen, no lo sienten y por supuesto el efecto es absolutamente, totalmente distinto. Así que primero vamos a que le digas antes de despedirte, por favor, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cómo hacer para llegar a esta aplicación? Y explica brevemente la facilidad, porque es muy fácil llegar a esta herramienta. Sí, bueno, en primer lugar, yo quiero decir honestamente que yo soy un aprendiz y yo tengo que aprender muchas cosas todavía en la vida y cada día más me doy cuenta de que el camino es largo, pero es divertido porque estoy en el camino. No estoy al final, sino a veces en algunas cosas al principio, ¿no? Eso es un punto que hay que ser bien honesto con uno mismo para no autoengañarse, ¿no? Lo segundo es que yo tengo 3 meses, y lo digo con mucho orgullo, conociendo a Instagram. Yo la verdad que en Instagram, yo no me imaginé nunca lo que era Instagram, y me siento muy feliz en estar ahí. Y mi ID es @CarlosPinaGrau, sin la ñ, Carlos Pina Grau, y ahí me contactan y ahí yo les puedo dar la primera sesión gratis. ¿Ok? Entonces, las personas que quieran conocer un poco más la herramienta vivencialmente, ahí me pueden contactar, me siguen, por supuesto, primero que todo, y segundo me dicen, yo quiero la herramienta y yo con mucho gusto se la doy, ¿no? Que es la primera sesión. Es la parte como que inicia el proceso, ¿no? Entonces, bueno, en Instagram, yo creo que en Instagram está también toda la divulgación de YouTube, mi página web, mi Facebook, ahí llegan a Instagram y van a cualquier sitio, ¿no? Perfecto. Muy bien, Claudio. Carlos, comenzamos entonces. La semana que viene comenzamos el primer clave para ese éxito a través de tu autoría, por supuesto, el libro, y profundizar de lleno, porque ahorita hace mucha falta de eso, Carlos. Ahorita muchas mentes están totalmente, como lo dije, dispersas por este cambio inédito y que muchas personas no hayan cómo salir a la luz. Estamos generalizando, pero sí, ciertamente hay personas que quieren hacerlo y vamos a apoyarlo, pues. Y que los demás se conecten. Y cada vez más. O sea, Sí. cada vez más la gente está despertando, la gente está reconociendo cosas, la gente está como pajarito en grama, empezando como a saltar un poquito y dice como que esta es una oportunidad. Aprovechen esta oportunidad para ser quien eres y aprovecha de sacar todo ese potencial tan hermoso que todos tenemos, que a veces por dudas, pero sin fe, pero cuando hay fe y las dudas se manejan, tú vas a hacer lo que tú quieres ser, lo que tú has soñado siempre ser, y empezar a escuchar esa voz interior, que es el primer factor, que es la autoconciencia, que es el autoconocimiento, que es el de la semana que viene, el primero. Es así, es así. Muchísimas gracias, Carlos, y de verdad que nos vemos entonces la semana que viene con el primer paso, vamos a ya comenzar a crear o a dirigir esa película, nuestra película cada uno de ellos, cada uno de nosotros, y comenzamos entonces con el primer capítulo o la primera sección la semana entrante. Perfecto. Que tengas éxito excelente. Y gracias. Estamos en contacto. Mucho gusto, encantado de conocerte y seguimos en contacto. Hasta luego.